ser buena tierra que frutos dará. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este capítulo número 4, si no me equivoco, de esta serie tan impresionante que estamos teniendo de las iglesias del Apocalipsis. Yo sé que definitivamente ha habido algunas circunstancias, algunos errores que me han hecho saber, sobre todo en el capítulo anterior que ya fue corregido, no fue una circunstancia que yo quisiera decir, sino que fue una evidente equivocación, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante con este capítulo y va a estar dividido en dos partes. Vamos a hablar en este capítulo del elogio que Dios le está ofreciendo a la iglesia de Pérgamo, y posteriormente mañana vamos a estudiar la corrección que Jesús está teniendo ante esta iglesia. Quiero leerte todo lo que habla acerca de esta iglesia y continuamos con la enseñanza. Dice capítulo número 2 de Apocalipsis, versículo número 12 en adelante, lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, en la cual la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En algún momento de mi tiempo en Cristo, había leído ya esta circunstancia, como se los comenté al inicio de este estudio. No soy una persona que tenga mucho conocimiento de las profecías venideras. No siento que sea por el momento algo que Dios quiere que yo me involucre mucho. No sé explicarte por qué, simplemente sé que las conozco, sé lo que va a acontecer, más sin embargo, pues obviamente estoy en crecimiento igual que todos, ¿no? Y obviamente este crecimiento está limitado por mi Señor Jesús. Él va a decidir cuándo quiere que yo esté listo para aprender lo que está escrito en su palabra. Pero evidentemente no es la primera vez que tengo la oportunidad de leer el Apocalipsis. Y recuerdo perfectamente que cuando yo leí esta parte donde dice donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás, en algún momento de mi vida como que me dio curiosidad y encontré diferentes respuestas, ¿no? Las cuales, pues todas pueden tener cierta lógica conforme a la historia, conforme a la geografía y conforme al tiempo que están viviendo en este momento. El punto importante al que yo quiero llegar, y no porque no le quiera dar importancia a eso, la palabra de Dios es importante en sí misma, pero yo creo que en algún determinado momento, si tú te das la oportunidad de estudiarlo, te vas a dar cuenta pues que igual que yo, cualquiera de todas estas teorías tiene mucha lógica. Pero hoy que tengo la oportunidad de volver a leer este capítulo, estos versículos precisamente, llama mucho la atención la conjugación, el cómo Jesús está combinando estas palabras para escribir estos versos. Y te los voy a leer de nuevo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, punto y coma. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Evidentemente Jesús está haciendo esta referencia a la iglesia de Pérgamo, hablando en específico de la muerte de alguien que predicaba el nombre de Jesús, ante una autoridad diabólica, ante un gobierno diabólico, ante una circunstancia humana y diabólica. Pero
de verdad, aunque a veces parezca que ciertas palabras son más importantes, el Espíritu Santo nos da la oportunidad de entender aquello que realmente quiere que entendamos. Esta iglesia, a pesar de que estaba geográficamente ubicada en una circunstancia, en una locación, todo lo contrario a la palabra de Dios, eh, esta iglesia estaba firme en la fe. Esta iglesia no se había dedicado a negar a Jesús conforme a las circunstancias del tiempo, diagonal o coma, lugar o momento en el que ellos estaban viviendo. Y yo creo que esto es sumamente importante resaltarlo el día de hoy. Nosotros nos encontramos en tiempos peligrosos y siempre que hablo de este tema me gusta decir esto. Yo estoy seguro que los cristianos del 1800, del 1700, del 300, de cualquier época del mundo utilizaron en algún momento esta frase. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, puesto que la palabra de Dios utiliza esa frase. Obviamente para cada persona a lo largo de la historia los tiempos han sido peligrosos y ellos y todos y cada uno de nosotros, de todos los cristianos que hemos existido, podemos darnos cuenta de cómo el trabajo del enemigo es constante, el trabajo de Satanás en contra de la palabra de Dios es constante y fiel, y está todo el tiempo tratando de que la iglesia de Cristo se desmoralice, se desinforme, se conforme con una doctrina barata, se conforme con palabras que lo único que hacen es mover emociones, ¿no? Y esto no es nuevo, repito, no es nuevo. O sea, inclusive lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. El otro día estaba escuchando el estudio que estábamos teniendo y yo decía que la iglesia, el trabajo de la iglesia de Cristo es predicar el nombre de Cristo, predicar la gracia que tú y yo recibimos gracias a nuestro Señor Jesús. Así como fue el trabajo del pueblo de Israel en aquel entonces de predicar y poner su propia vida como ejemplo de que vivir bajo la ley de Dios era lo correcto, aquello que de verdad dejaba algo verdaderamente bueno. Y tristemente el pueblo de Israel falló en esa obligación que ellos tenían, y tristemente muchos miembros de la iglesia de Cristo fallamos en muchas ocasiones en el cumplimiento de este deber. Obviamente estamos teniendo una pelea, una guerra espiritual en contra del enemigo que va en contra de la palabra de Dios, pero estas palabras que yo estoy leyendo el día de hoy, este elogio que está teniendo Jesús hacia la iglesia de Pérgamo, indudablemente me hace pensar a mí que también lo hemos dicho en muchos estudios, definitivamente nosotros que vivimos en Latinoamérica probablemente no vivimos una persecución tan fuerte como otras personas en otras iglesias, en otros países. Y esto, sea cual sea la circunstancia que nosotros estemos viviendo, si en nuestro trabajo nos están pidiendo que neguemos nuestra fe o que hagamos algo contrario a nuestra fe, si nuestra familia, nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestro gobierno, cualquier circunstancia o persona o instancia que nos quiera hacer retroceder en el camino de la fe, tenemos que negarnos a eso. No importa las circunstancias que estemos viviendo, no importa si tenemos esta frase que decimos tanto en México, no importa si tenemos el agua hasta el cuello y estamos a punto de ahogarnos, nuestra fe tiene que permanecer. Evidentemente yo sé que es fácil decirlo cuando a lo mejor no estamos pasando por momentos tan críticos, tan complicados, y no estoy desacreditando ni diciendo que a lo mejor los problemas que tenemos el día de hoy no son muchos. Pero ciertamente hay cristianos que han sufrido mucho más y aún así han sido firmes en su fe. Y yo creo que esa es la parte importante. Por eso Jesús hace el comentario donde dice, y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Evidentemente, conforme a lo que la palabra de Dios evidencia, conforme a lo que la palabra de Dios nos permite leer, sabemos que el tiempo futuro va a ser un tiempo complicado para los cristianos que estemos aquí, para los cristianos que nos toque vivir el tiempo del fin, que nos toque darnos cuenta de todo lo que va a suceder. No va a ser sencillo, no va a ser fácil. Y evidentemente Dios prepara a sus hijos, Dios está preparando a su iglesia. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ofrecerle a Dios nuestra vida entera, las cosas estén para bien o para mal. Yo sé que, repito, es muy fácil decirlo
cuando las cosas están fluyendo bien, cuando independientemente de cualquier problema, nuestra vida no está en riesgo por predicar el evangelio, cuando probablemente tenemos muchas bendiciones de parte de Dios que opacan cualquier prueba que nosotros estemos pasando. Pero sin lugar a dudas también creo que no tenemos que tener miedo ante ninguna circunstancia, ante ningún impedimento, ante cualquier opresión que venga a tratar de hacernos retroceder en la fe. Yo se los he platicado mucho, en mi familia soy de los pocos cristianos que hay. Por familia, por parte de mi papá, soy el único. Por parte de mi mamá son un par de tíos y yo el que tenemos el deseo, el gusto de tener esta comunión con nuestro Señor Jesús. Perdón, pero evidentemente mucha gente que viene a mi casa, mucha gente, familiares por parte de mi hermana, quizás familiares por visitas, no sé, no son cristianos. Y siempre, la mayoría de las visitas, cuando vienen a esta casa, terminamos teniendo una confrontación en la palabra. Y no me refiero a confrontación de gritar y decir, es que tú estás loco, estás mal, arrepiéntete. No, o sea, Dios ha tratado con mi vida de una manera tan misericordiosa que cuando una persona viene a juzgar, a enjuiciar o a hablar en contra de la fe que yo tengo, no, en mi corazón no existe el deseo de atacar o de ofender, sino de tratar con el mismo amor y misericordia que Dios me trató, y tratar de convencer con argumentos lógicos, con argumentos reales, con argumentos que verdaderamente son argumentos que pueden ser demostrados. Y evidentemente esto en muchas ocasiones lleva a la gente a dudar un poco acerca de lo que ellos creen saber, ¿no? Porque mucha gente viene y hace tiempo platicaba con alguien del grupo donde me decía, es que le estoy predicando a una amiga que es católica y está muy aferrada a muchas cosas, aconséjame. Yo le decía palabras o le pasaba hechos históricos, bíblicos, donde nosotros podemos demostrar que Jesús no vino a establecer la iglesia católica, sino que Jesús vino a regalarnos la salvación, a establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, yo creo que tenemos que estar preparados todo el tiempo para que, a pesar de las circunstancias que llegamos a vivir, podamos entregarle a nuestro Señor la honra, el honor y la gloria. Y precisamente esto es lo que Jesús está elogiando de esta iglesia, que a pesar del momento o del lugar donde ellos vivían, estaban firmes en la fe. Y yo quiero hacerte esta pregunta. Una pregunta que me hago a mí mismo el día de hoy es, a pesar de donde vivo, a pesar de cómo vivo, a pesar de lo que me rodea, ¿estoy firme y fiel en el nombre de mi Señor Jesús? ¿Verdaderamente estoy haciendo las cosas conforme a su palabra? Me lo pregunto. Es importante autocuestionarnos siempre y evaluar nuestra existencia conforme a la palabra de Dios. Hoy te deseo que tengas un excelente día, que Dios te bendiga, nos vemos mañana. Mi ser, quiero vivir en tu luz y verdad, ser buena tierra que frutos dará. Planta en mi vida palabra de amor, que brote vida en cada